Al perder masa muscular, no solo se dilapida la fuerza, se desvanece en los instantes. Eso es lo que el doctor Shigeaki Hinohara, el médico japonés que vivió más de 100 años, intentó enseñarnos cuando dijo: el secreto de la juventud es el movimiento, y el secreto del movimiento es la fuerza. No la fuerza para levantar objetos pesados, no la fuerza para impresionar, sino la clase de fuerza silenciosa que te permite levantarte de una silla sin esfuerzo, esa que te permite alcanzar la cortina por la mañana o cargar tu propio bolso del supermercado, la fuerza que te permite seguir siendo tú mismo. Pero muchos, al rebasar los 60, perciben una sutil merma, discreta, desprovista de dramatismo. No siempre es dolor, ni tampoco enfermedad, al menos aún. Se trata de la sensación de que el cuerpo se contrae, una blusa que ahora cae con mayor holgura, unas piernas que se perciben más delgadas, pese a que la báscula no revela cambios, una extraña fatiga, incluso tras una noche de sueño reparador. Uno se contempla en el espejo y se interroga: ¿estoy acaso desvaneciéndome? Ese sentimiento tiene un nombre. No es debilidad de carácter, ni es simplemente la edad. Se llama sarcopenia, un proceso natural y silencioso mediante el cual nuestros cuerpos comienzan a perder masa muscular año tras año, con frecuencia sin que nos percatemos, hasta que levantarse del suelo resulta arduo o sostener a un nieto en brazos se torna complicado. Y esta es la verdad que muchos médicos no explican con claridad. Comienza antes de lo que pensamos. A veces, a los 50 años. A menudo, a los 60. Y a menos que nutramos nuestros músculos de la manera correcta, se acelera, de manera discreta, constante, hasta que el movimiento se convierte en una proeza. Pero algo sí podemos hacer. Aún existe una opción. La clave no yace oculta en una farmacia ni tras tratamientos intrincados. Reside en nuestro plato y en el cuándo, cómo y qué decidimos ingerir. El doctor Mark Hyman alguna vez aseveró: el músculo es la divisa de la longevidad, y como cualquier divisa, puede ser protegida, invertida o dilapidada. Lo que ingerimos, particularmente por la mañana y antes de dormir, o bien nutre las reservas de nuestro organismo, o las agota paulatinamente. Hoy, deseo compartir con ustedes algo sencillo pero contundente. No un milagro, no un ardid, sino un alimento, un único alimento, que, empleado adecuadamente, puede coadyuvar a la preservación de la masa muscular, incluso a medida que los años transcurren. Abordaremos su naturaleza, la forma óptima de consumirlo y las razones por las que muchas personas que creen estar ingiriendo suficiente proteína experimentan, sin embargo, una merma de su fuerza mes a mes. Porque tu cuerpo anhela la vida, desea moverse, anhela la fortaleza, no para competir o conquistar, sino para seguir viviendo con dignidad. Así pues, permítame su compañía. Existe un camino aquí, y comienza con la comprensión de que la merma de la fortaleza no constituye un punto final, sino más bien una señal, una solicitud tácita de cuidado, y aún nos encontramos en tiempo oportuno para responder. ¿Por qué la proteína por sí sola no basta? Algunas pérdidas son silenciosas. No llegan con estrépito ni preaviso. Acaecen paulatinamente, cual desvanecimiento de una fotografía expuesta a la luz solar. Un día, te sorprendes recurriendo a las manos para incorporarte del sofá. Otro, dejas de agacharte para recoger algo del suelo. Podrías atribuirlo a la edad, a la fatiga o simplemente a la marcha inexorable de las cosas. Pero a menudo, lo que se esfuma bajo la superficie es algo mucho más crucial: la masa muscular. Y no cualquier músculo, sino el tipo que te mantiene firme en las escaleras. El tipo que erige tu columna vertebral mientras revuelves la olla. El tipo que te protege de las caídas, de las camas de hospital, de perder el control sobre la vida cotidiana. A partir de los 60 años, el cuerpo comienza de forma natural a descomponer el músculo con mayor rapidez de la que lo construye.
Incluso si consumes lo que parece suficiente proteína, es posible que el cuerpo no esté respondiendo como solía hacerlo. Esto ocurre porque, con el transcurso de los años, nuestros músculos se tornan más refractarios a la activación. No solo necesitan combustible, sino también una señal, una muy específica. Esa señal proviene de ciertos aminoácidos, particularmente uno llamado leucina. Sin alcanzar un umbral de leucina en una comida, el organismo no responde con crecimiento. Digiere, sí, absorbe, quizás, pero no construye. Imaginen intentar enviar una misiva a sus músculos, dictaminando: creced, manteneos robustos, no claudiquéis. Si no incorporan suficiente leucina, es análogo a sellar el sobre, pero omitir el timbre postal. El mensaje jamás llega a su destino. En individuos más jóvenes, incluso porciones mínimas de proteína podrían desencadenar una respuesta de construcción muscular. No obstante, después de los 60 años, la señal se atenúa. Esta es la razón por la cual tantos adultos mayores consumen carne, beben batidos o ingieren huevos por la mañana, y aún así se sienten más débiles con cada año que pasa. No se debe a la inacción, sino a que lo que hacen ya no es suficiente. En Japón, donde numerosos ancianos sobrepasan los 90 años con una agilidad sorprendente, las clínicas de longevidad orientan a sus pacientes de manera distinta. Allí, la cuestión no radica en la cantidad de proteína consumida diariamente, sino en el momento y el tipo de ingesta. Los alimentos ricos en leucina, como huevos, sardinas, frijoles combinados con granos, se priorizan al comienzo del día, en la primera hora tras el despertar. ¿La razón? Es cuando los músculos se muestran más receptivos, como la tierra al alba, lista para recibir la semilla. Gran parte de lo que aprendimos sobre la alimentación fue diseñado para organismos más jóvenes. No obstante, al rebasar los 60, las reglas se transforman. Ya no se requiere un mayor volumen. Lo que se precisa es una mejor sincronización, combinaciones más idóneas y, sobre todo, señales más efectivas. Comienza a concebir tu comida matutina no solo como un desayuno, sino como un diálogo con tu musculatura. No estás simplemente ingiriendo alimentos, estás articulando: te necesito, permanece a mi lado, asísteme para caminar un año más sin auxilio de un bastón. Ayúdame a ascender un tramo adicional de escaleras sin requerir un descanso a mitad de camino. Coadyuva a que cargue mis propias bolsas, destape mis propios frascos y viva sin el temor de sucumbir a una caída. Ese tipo de fortaleza no emana únicamente del esfuerzo, proviene del conocimiento de cómo nutrir aquello que se desvanece discretamente y de la elección de alimentarlo antes de que se extinga. A veces, las respuestas que necesitamos son silenciosas. No gritan desde las estanterías ni vienen envueltas en promesas audaces. Se encuentran humildemente en el fondo del refrigerador, esperando ser recordadas. El requesón es una de esas respuestas. A menudo se pasa por alto, a veces incluso se ridiculiza, descartándose como un alimento soso para dietas de otra época. Pero para aquellos que envejecen y luchan por aferrarse a su vigor, encierra una especie de poder silencioso. A diferencia de las proteínas de rápida absorción que se precipitan por el organismo, el requesón alberga caseína, una proteína de digestión lenta que nutre la musculatura con suavidad, hora tras hora. Y dentro de esa caseína reside algo aún más valioso: leucina. No en cantidades exiguas y dispersas, sino en una forma densa y beneficiosa para los músculos, que los organismos envejecidos reconocen y responden a. Esto es lo que distingue al requesón. No es dramático, pero sí fiable. Investigadores han descubierto que cuando los adultos mayores consumen proteína de caseína antes de acostarse, ocurre algo notable. Sus músculos no sufren tanta degradación durante la noche. El goteo lento de nutrición impide que el cuerpo entre en un estado de ayuno que debilita los tejidos. Incluso en períodos de enfermedad o actividad reducida, aquellos que incorporan caseína en su rutina tienden a mantener una mayor masa magra.
Se despiertan no solo descansados, sino también mejor sustentados desde adentro. En ciertas regiones de Escandinavia, donde el envejecimiento con fortaleza se considera una manifestación de dignidad, las residencias para la tercera edad sirven requesón por la noche, no como una prescripción taxativa, sino como una costumbre arraigada. A menudo se acompaña de un hilo de aceite de oliva o de unas pocas bayas frescas. El aceite coadyuva a la absorción, las bayas apaciguan la digestión, y en conjunto ofrecen más que nutrición, brindan serenidad. Imagina tus músculos como una vivienda en sigilosa reparación mientras duermes. El requesón es el constructor que llega sin ruido, que no interrumpe tus sueños, pero se asegura de que, a la mañana, tus cimientos permanezcan intactos, que tus piernas aún te sostengan, que tus manos continúen aferrándose, que tu estructura, aún frágil, siga siendo tuya. No se requiere una ingesta masiva. Media taza, combinada con algo reconfortante. Semillas de linaza, canela, una cucharada de yogurt, 3 o 4 noches por semana. Eso es todo. No es una comida, es un mensaje, un recordatorio de que incluso durante el sueño, el cuerpo puede sanar, reconstruirse y protegerse a sí mismo. El requesón carece de ostentación, pero es leal, y a veces eso es lo que más importa. Un alimento que cumple su promesa mientras descansas. Un alimento que permanece, cuando tantas otras cosas parecen desvanecerse. Antes de proseguir, permítame inquirir algo en voz baja. De un ser humano a otro. ¿Cuándo fue la última vez que se sintió verdaderamente firme sobre sus pies? No solo equilibrado, sino con la certeza de que su cuerpo reaccionaría sin vacilación alguna. Si esa interrogante persiste en tu mente, tómate un instante, después de este video, para examinar el comentario fijado abajo. Hay algo allí, una breve y pragmática acotación, que podría resonar directamente con tu situación actual. Bien, abordemos ahora lo que ocurre cuando depositamos más fe en los polvos que en los alimentos de verdad, y por qué la temporalidad podría ser más crucial que las cifras globales. Existe una esperanza envasada. Para muchos, las proteínas en polvo parecen una solución, rápida, sencilla y fácil de disolver en un vaso de leche o agua. Cuando el apetito flaquea o cuando la cocina se antoja excesiva, la idea de obtener proteínas de una cucharada casi se asemeja a un obsequio. No obstante, tras esa conveniencia, subyace una narrativa más profunda, una que con demasiada frecuencia concluye en desilusión. No toda la proteína es equiparable, y no todas las fórmulas en polvo se expresan en el idioma que tus músculos envejecidos comprenden. Algunas prometen cifras elevadas en la etiqueta, gramos de proteína, gramos de fortaleza, pero olvidan mencionar lo que realmente importa: cómo tu cuerpo la absorbe, cómo tu digestión la procesa, y si tus músculos son siquiera capaces de aprovecharla. Muchas de estas fórmulas están colmadas de elementos innecesarios para tu organismo: edulcorantes artificiales, gomas, rellenos o azúcares, que simulan proporcionar energía, pero que en realidad desencadenan inflamación. Un fuego latente que, sigilosamente, consume músculo en lugar de construirlo. Incluso aquellas que aparentan ser puras pueden resultar deficitarias si no incorporan el espectro completo de aminoácidos o si se consumen sin una correcta sincronización o consideración del contexto. Existe la historia de una mujer de 74 años que solía tomar su batido cada mañana después de caminar. Creía que lo estaba haciendo todo correctamente. Sin embargo, sentía que sus manos se debilitaban. Su ritmo al caminar se había ralentizado. Comía lo suficiente, o eso parecía. Pero cuando cambió de polvos a desayunos basados en alimentos integrales, comidas sencillas como huevos con semillas de calabaza, lentejas con arroz o requesón con té de cúrcuma, algo cambió. Su agarre mejoró. Su energía se estabilizó. Comenzó a caminar más lejos de nuevo. No era magia, era un mensaje más propicio para su organismo. La comida de verdad no solo aporta nutrientes, sino también contexto.
Viene acompañada de las enzimas, las fibras y las señales que el cuerpo rememora. Se siente familiar. Se percibe como seguro. Esto no implica una invalidación de los polvos. Poseen su justa función. No obstante, sin una intención subyacente, sin la adecuada complementación, sin una comprensión profunda de su aplicación y el momento propicio, estos se dispersan, cual navíos a la deriva. Exteriormente lucen prometedores, mas jamás alcanzan la orilla de la robustez. Si decide incluirlos, deberían formar parte de una comida, no sustituirla. Busque aquellos que estén hidrolizados, más fáciles de digerir, y libres de azúcares o aditivos innecesarios. Opte por aquellos que especifiquen claramente su contenido de leucina. Pero aún así, recuerde, ningún suplemento en polvo jamás reemplazará la opulencia de una comida real, compartida en silencio o en conversación, elaborada con esmero, asimilada con gratitud. Tus músculos no son meras máquinas, son receptores atentos. Responden no solo a la cantidad, sino al ritmo, a la presencia y a la benevolencia. Y cuanto más se asemeje tu alimento a la vida, cálido, texturizado, íntegro, con mayor vigor reaccionarán. Cuándo y cómo consumes alimentos es más trascendental de lo que imaginas. Existe una creencia con la que muchos crecimos, que con tal de ingerir suficientes alimentos a lo largo del día, el organismo se encargará del resto. Que la proteína es proteína, y que el momento de su consumo no reviste mayor importancia. Sin embargo, con el transcurso de los años, el cuerpo se torna más exigente, más susceptible. Ya no reacciona a los alimentos de la misma manera que antes, no solo en la forma en que los digiere, sino también en la manera en que los escucha. La ingesta proteica después de los 60 años trasciende la mera cuantificación. Se erige como una cuestión de cadencia. El organismo no acumula los aminoácidos en la misma proporción que los lípidos. Estos han de ser administrados en los momentos oportunos, bajo las formas adecuadas, en conjunción con los coadyuvantes idóneos. De ello se colige que el cuándo y el cómo de la alimentación cobran tanta relevancia como el qué. La ciencia moderna acuña un término para esto: crononutrición. Se trata del estudio de la interacción entre nuestro reloj biológico y la ingesta alimentaria. Y ha revelado algo sencillo, aunque trascendente. Consumir proteínas por la mañana y nuevamente antes de dormir conduce a una mejor retención muscular que las comidas copiosas a mediodía. El organismo parece acoger con beneplácito el aporte nutricional en los extremos del día, cuando se encuentra más predispuesto a la reparación y la renovación. En las zonas azules, esos rincones apacibles del mundo donde la gente disfruta de la longevidad, frecuentemente superando los 90 años, esto no es mera teoría, es tradición. Los ancianos no se atiborran de bistecs ni consumen batidos proteicos. Se nutren con porciones pequeñas y ponderadas, lentejas combinadas con arroz, huevos con hierbas, queso de cabra con verduras, no una o dos veces, sino suavemente a lo largo del día, como quien riega un jardín, siempre en consonancia con el descanso, con el movimiento, con las mareas naturales del cuerpo. No es únicamente lo que ingresa por la boca, sino lo que el organismo puede acoger, y esa acogida es más robusta con la luz naciente. Y de nuevo en la quietud previa al sueño, existe un ritmo sencillo que puedes adoptar, incluso sin modificarlo todo. Inicia tu mañana con algo humilde, pero potente: un huevo cocido, una cucharada de semillas de calabaza, tal vez un poco de lentejas sobrantes. Concluye la velada con algo suave y fundamentador: media taza de requesón con canela, o legumbres con té de cúrcuma. No se trata de perfección, se trata de constancia, amabilidad, oportunidad, porque el músculo después de los 60 no se edifica en el gimnasio, se preserva en la cocina, en las horas de sosiego, en la manera en que escuchamos al hambre y a la saciedad, en la forma en que honramos nuestra necesidad de fortaleza, aun cuando nadie más la perciba. El envejecimiento no implica desvanecerse, sino adaptarse,
y cada bocado, dispuesto con esmero, espaciado con prudencia, se convierte en un acto de resistencia contra la fragilidad y en una plegaria por la fortaleza para subsistir en tus propios términos. El doctor Shigeaki Hinohara solía recordarnos: un cuerpo robusto mantiene la mente lúcida. Y cuando hablamos de fortaleza en la etapa tardía de la vida, no nos referimos a levantar pesas o a perseguir el rendimiento. Nos referimos a erguirnos sin necesidad de apoyarnos en la mesa, a transitar el sendero del jardín sin temor, a preservar la dignidad de cuidarnos a nosotros mismos, con nuestras propias manos, en nuestro propio tiempo. Este tipo de fortaleza es silenciosa, no se manifiesta en gestos grandilocuentes. Se revela en la soltura de tus pasos al desplazarte de una habitación a otra. Es la seguridad en tus brazos al extenderlos hacia un armario alto. Es la forma en que te recuperas cuando el equilibrio amenaza con fallar. Y no caes. No obstante, semejante entereza requiere nutrición. Y no cualquier tipo de nutrición, sino aquella que articula el lenguaje de los músculos que envejecen. La clase de alimento que no solo colma el estómago, sino que envía una señal profunda al interior del cuerpo. Aún importas. Aún necesitas respaldo. Lo que muchos desconocen es que los músculos no se desvanecen súbitamente, se atrofian, se adelgazan, retroceden lentamente cuando no se les habla, y la alimentación es uno de los pocos lenguajes que aún entienden. No solo la proteína en general, sino la proteína administrada con esmero, en los momentos oportunos, en la presentación adecuada. Para tantas personas que creen comer bien, el cuerpo narra una historia distinta. La ropa cuelga con holgura, los pasos se vuelven más pesados, y la fuerza parece esfumarse sin una razón aparente. Pero el cuerpo no te está traicionando. Aguarda el mensaje correcto. El requesón, en apariencia, podría perfilarse como un insólito protagonista de esta narrativa. Sencillo, insípido, casi relegado al olvido en la parte trasera del refrigerador. No obstante, en su interior reside un poderío latente: la caseína, proteína de digestión lenta, y una generosa dosis de leucina, precisamente lo que la musculatura envejecida demanda para evitar el declive durante las largas y silenciosas horas nocturnas. Mientras usted yace en el sueño, el organismo prosigue su labor y, carente de combustible, comienza a recurrir a sus propias reservas. Sin embargo, gracias a la liberación paulatina de nutrientes provenientes de alimentos como el requesón, el cuerpo es capaz de reparar, de preservar, de proteger. En los hogares del norte de Europa, esta verdad no ha sido olvidada. A los ancianos a menudo se les sirve, al caer la tarde, pequeños cuencos de requesón, a veces con bayas, a veces con un poco de aceite o semillas. No como una moda, no como una prescripción, sino como tradición, porque comprenden que el sueño no es meramente reposo, es reconstrucción, y la reconstrucción importa, sobre todo ahora. Considera tus músculos no como herramientas, sino como compañeros. Te han sostenido a lo largo de cada día, cada pérdida, cada alegría. Han soportado tu peso cuando tu corazón se sentía oprimido. Te han posibilitado seguir estando presente para los demás, y merecen, incluso ahora, ser abrazados a cambio. Así pues, al considerar los siguientes pasos en su cuidado, no se limite a observar lo que falta. Considere también lo que aún responde, lo que sigue presente, lo que aún se muestra dispuesto, porque incluso ahora el cuerpo escucha. Incluso ahora, un plato discreto, servido con constancia, no con perfección, puede significar la diferencia entre el declive y la resiliencia, y quizás por encima de todo, entre la dependencia y la dignidad. Antes de concluir, permítanme extenderles una breve invitación. Si el mensaje de hoy ha suscitado algo en ti, un recuerdo, una pregunta, un discreto impulso, tómate un momento para examinar el comentario fijado a continuación. En ocasiones,
El siguiente paso más trascendente reside tan solo en una frase, una reflexión o un recordatorio emplazado precisamente donde debe estar. No es menester buscar más allá, basta con empezar ahí mismo,